«Detente, no bebas», la camarera le dijo al millonario, pero ya no había vuelta atrás. Las luces doradas de El Refugio se reflejaban en el vaso de whisky que Alejandro Vázquez giraba lentamente entre sus manos. Era su cuarta copa de la noche y apenas eran las 10. A los 34 años, poseía la elegancia refinada de la aristocracia argentina, pero sus ojos azules revelaban el vacío de un hombre que había cambiado los lazos familiares por el éxito financiero. Su empresa exportadora de vinos había convertido los caldos mendocinos en joyas codiciadas en mercados europeos, pero cada noche lo encontraba solo en este bar de Palermo, lejos de los viñedos donde comenzó su historia. «Señor Vázquez», una voz suave pero firme interrumpió sus pensamientos. Levantó la vista hacia Catalina Reyes, quien se acercaba con la elegancia natural que ni el uniforme Borgoña del restaurante podía disimular. A los 32 años, la ex profesora de literatura de la Universidad Central de Venezuela mantenía una dignidad silenciosa que había notado durante sus visitas nocturnas. A diferencia de otras meseras, ella nunca lo adulaba buscando propinas generosas. «¿Qué pasa, Catalina?», preguntó, recordando su nombre de encuentros anteriores. Ella echó un vistazo nervioso hacia la barra, donde dos hombres en trajes costosos observaban su interacción. Sus rostros le resultaban familiares a Alejandro, competidores de una empresa rival que llevaba meses intentando sabotear sus contratos más lucrativos. «Ese whisky que ordenó, no lo beba», susurró Catalina, acercándose discretamente. «Vi a uno de esos hombres echar algo en su vaso cuando el cantinero no estaba viendo». La sangre se heló en las venas de Alejandro. Conocía a esos hombres, socios de Bodegas del Plata, que habían estado presionando para apoderarse de varios de sus contratos exclusivos. Lo que había comenzado como rivalidad comercial aparentemente había escalado a algo mucho más peligroso. «¿Por qué me dices esto?», murmuró, consciente del riesgo que ella estaba corriendo. Los ojos marrones de Catalina lo miraron con una honestidad inquebrantable. «Porque nadie merece que le hagan daño de esa manera, sin importar quién sea». Antes de que Alejandro pudiera responder, el gerente del bar apareció con paso decidido. Los dos hombres de la barra evidentemente habían hablado con él. «Disculpe, señor Vázquez», dijo el gerente con una sonrisa tensa, «pero parece que ha habido un malentendido con nuestro personal». «¿Qué malentendido?». Alejandro se puso de pie, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. «Esta empleada ha estado molestando a otros clientes estimados». El gerente miró a Catalina con frialdad. «Me temo que tendremos que terminar su empleo esta noche». «Espere un momento», protestó Alejandro. «Ella no estaba molestando a nadie, estaba...». «Lo siento, señor, pero la decisión ya está tomada». El gerente hizo una seña a dos empleados de seguridad. «Catalina, recoge tus cosas. Tu turno terminó». Catalina mantuvo la compostura, pero Alejandro pudo ver la desesperación en sus ojos. Este trabajo no era solo un empleo para ella, era el sostén que mantenía a flote a su familia. «Esto es ridículo», insistió Alejandro. «¿Van a despedir a alguien por advertir que mi bebida podría estar adulterada?». El gerente lo miró con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Estoy seguro de que eso es solo una malinterpretación, señor Vázquez. ¿Por qué no ordenamos otra copa? Por cuenta de la casa, por supuesto». Los dos hombres de la barra observaban la escena con satisfacción apenas disimulada. Alejandro entendió inmediatamente. Esto había sido planeado. Probablemente habían esperado que él bebiera el whisky adulterado y luego huir en la confusión. El testimonio de Catalina había arruinado su plan, pero ahora se aseguraban de que ella pagara el precio. «No necesito otra copa», dijo Alejandro con voz helada, «y no volveré a este lugar mientras ustedes traten así a empleados honestos». Tomó su saco y se dirigió hacia donde Catalina recogía sus pertenencias con manos temblorosas. «Catalina, espérame afuera». Ella lo miró con sorpresa, pero asintió. Mientras tanto, Alejandro sacó su teléfono y discretamente tomó fotos de los dos hombres en la barra. Tenía contactos en seguridad privada que podrían identificarlos formalmente. Cuando salió del bar, encontró a Catalina esperando bajo una farola, abrazándose contra el frío de la noche porteña. «Vine a agradecerte», le dijo.
y a ofrecerte compensación por lo que pasó. La expresión de Catalina se endureció. No quiero su dinero, señor Vázquez. Hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Por favor, dime, Alejandro. Y esto no es caridad. Perdiste tu trabajo por mi culpa. Déjame ayudarte a encontrar algo mejor. ¿Mejor? La voz de Catalina llevaba años de frustración acumulada. Tengo un doctorado en literatura latinoamericana de una de las universidades más prestigiosas de Venezuela. Enseñé literatura comparada durante 6 años antes de que la crisis económica obligara a mi familia a dejarlo todo atrás. Pero aquí, mis títulos no significan nada. Así que sirvo café y limpio mesas mientras mi madre lentamente olvida quién soy. Sus palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo físico. Nunca había considerado las luchas de los inmigrantes educados, demasiado aislado por su riqueza heredada para entender tales realidades. Lo siento, dijo en voz baja. No tenía idea. Por supuesto que no, respondió Catalina, pero su tono se suavizó ligeramente. Gente como usted vive en un Buenos Aires diferente al de gente como yo. El viento nocturno llevaba el aroma a jazmín de los parques cercanos, mezclado con el humo de los autos que pasaban por la avenida. En la distancia, el ruido de la ciudad continuaba su ritmo eterno, ajeno al momento que acababa de cambiar 2 vidas para siempre. ¿Tu madre está enferma?, preguntó Alejandro suavemente. Catalina asintió, la vulnerabilidad asomando por primera vez en su máscara de fortaleza. Demencia, era pianista en Caracas, muy reconocida. Ahora algunos días ni siquiera recuerda mi nombre. El silencio se extendió entre ellos, lleno de todo lo que no podían decir aún. Alejandro entendía ahora por qué ella había arriesgado su trabajo por un extraño. Catalina conocía el valor de la dignidad humana porque había visto lo que significaba perderla. «¿Puedo llevarte a casa?», ofreció finalmente. «Puedo tomar el subte, gracias». Catalina le comenzó, pero ella ya caminaba hacia la estación de Palermo. Alejandro se quedó parado bajo la farola, viendo su figura desaparecer en la multitud nocturna, sabiendo que algo fundamental había cambiado en su mundo ordenado y solitario. Capítulo 2. Café San Telmo. 3 días después, Alejandro encontró a Catalina en un pequeño café de San Telmo, donde trabajaba el turno matutino, su segundo empleo desde que perdió su puesto en el refugio. El empresario aristocrático del vino se veía fuera de lugar entre los artistas bohemios y bailarines de tango que frecuentaban el barrio. «Vine a agradecerte otra vez», dijo acercándose a su mesa durante el descanso, «y a ofrecerte compensación por lo que pasó». La expresión de Catalina se endureció nuevamente. «Ya le dije, señor Vázquez, no quiero su dinero. Hice lo que cualquier persona decente haría. Por favor, llámame Alejandro. Y esto no es caridad. Perdiste tu trabajo por mi culpa. Déjame ayudarte a encontrar algo mejor». Catalina dejó escapar una risa amarga mientras revolvía su cortado. «¿Mejor? Llevo 3 años tratando de conseguir que Coneau reconozca mis credenciales académicas. 3 años llenando formularios, pagando tasas que apenas puedo costear, esperando que algún burócrata decida si mi doctorado venezolano vale algo aquí». Alejandro se sintió como si lo hubieran golpeado. Nunca había pensado en los procesos burocráticos que enfrentaban los inmigrantes educados. 3 años, pero pensé que Argentina era más abierta. «Lo es comparado con otros países», Catalina lo interrumpió. «Pero cuando llegué en 2018, durante lo peor de la crisis, todos los sistemas estaban saturados. Miles de venezolanos calificados tratando de validar títulos al mismo tiempo. Los médicos tienen un poco más de suerte porque hay escasez, pero los profesores de literatura…» Se encogió de hombros, el gesto cargado de años de frustración. Durante las siguientes semanas, Alejandro comenzó a visitar el café regularmente, no como un patrón buscando servicio, sino como alguien genuinamente interesado en la perspectiva de Catalina. Ella le contó sobre su madre, Elena, quien había sido una reconocida profesora de piano en Caracas, pero ahora luchaba contra una demencia que avanzaba cada día más. «Algunos días me reconoce y tocamos juntas las canciones de Simón Díaz», le contó Catalina una tarde lluviosa. «Otros días me pregunta quién soy y por qué estoy en su casa. Esos son los días más duros». «¿Cómo llegaron a Argentina?»,
preguntó Alejandro, genuinamente curioso. En 2018, cuando el bolívar perdía valor cada hora. Mi madre ya mostraba signos de confusión, pero los medicamentos que necesitaba no existían en Venezuela. Un primo que vive aquí desde los 90 nos ayudó con los pasajes de avión. Vendimos todo lo que teníamos, incluyendo el piano de mi madre. La voz se le quebró ligeramente al recordar. Era un Steinway que había pertenecido a su maestro. Lo vendimos por una fracción de su valor real, pero era la única manera de conseguir dólares para los pasajes. Alejandro sintió una punzada de culpa al pensar en sus propias quejas sobre el negocio familiar. A cambio, comenzó a compartir cosas que nunca le había contado a nadie, cómo había abandonado los viñedos familiares en Mendoza después de una pelea amarga con su hermano Eduardo. Él cree que traicioné la tradición familiar por dinero, confesó una tarde mientras caminaban por la Plaza Dorrego. Pero no era solo por dinero, era sofocante. Cada decisión tenía que honrar la memoria del abuelo, cada cambio era una traición a los métodos que habían funcionado durante décadas. «Dejaste tus raíces por dinero», observó Catalina suavemente, «mientras yo dejé las mías para sobrevivir. Pero aquí estamos los dos, sin pertenecer completamente a ningún lado». Esas palabras resonaron en Alejandro más de lo que esperaba. Durante años se había dicho que había modernizado el negocio familiar, que había llevado los vinos argentinos a mercados internacionales. Pero la verdad era más complicada. Había huido de las expectativas familiares y había construido su imperio en Buenos Aires, porque era más fácil que enfrentar la tradición en Mendoza. «¿Tu hermano sigue manejando los viñedos?», preguntó Catalina. «Eduardo sí, tiene 32 años, pero parece mayor, curtido por años trabajando la tierra. El negocio de exportación me ha dado éxito financiero, pero él tiene algo que yo perdí, propósito real». Catalina lo estudió con ojos penetrantes. «¿Alguna vez has pensado en volver?» «Todos los días», admitió Alejandro. «Pero el orgullo es una cosa extraña. Mientras más tiempo pasa, más difícil se vuelve admitir que quizás me equivoqué». «Entiendo eso», murmuró Catalina. «Cuando llegamos aquí, algunos venezolanos nos dijeron que no mencionáramos nuestras credenciales, que sería más fácil conseguir trabajo si simplemente aceptábamos que empezaríamos desde cero, pero yo no podía hacerlo. No podía fingir que mis años de estudio no significaban nada». Se sentaron en silencio, viendo a los turistas que paseaban entre los puestos de antigüedades del mercado dominical de San Telmo. El aire llevaba el aroma del asado de los restaurantes cercanos y el sonido distante de un bandoneón. «¿Sabes qué es lo más difícil?», continuó Catalina. «No es solo el dinero o el trabajo. Es mantener la esperanza de que algún día las cosas van a mejorar, tanto aquí como en Venezuela. Algunas noches, cuando mi madre no me reconoce y veo las noticias de Caracas, me pregunto si hicimos lo correcto al venir». Alejandro quería decir algo consolador, pero se dio cuenta de que cualquier palabra sonaría vacía, viniendo de alguien que nunca había tenido que elegir entre la supervivencia y el hogar. «Lo siento», dijo finalmente. «Siento que el mundo sea tan injusto contigo». Catalina le sonrió, la primera sonrisa genuina que él había visto de ella. «No tienes que disculparte por el mundo, Alejandro, pero gracias por escuchar». Cuando se despidieron esa tarde, ambos sabían que algo había cambiado entre ellos. No era solo amistad, pero tampoco era romance todavía. Era algo más profundo. El reconocimiento mutuo de dos personas que habían perdido sus lugares en el mundo y estaban tratando de encontrar nuevos caminos. Capítulo 3. La gala. El otoño había llegado a Buenos Aires cuando Alejandro invitó a Catalina a la gala anual de la industria vitivinícola en el Hotel Four Seasons. Ella había rechazado la invitación inicialmente, sabiendo que no podía costear la vestimenta apropiada y negándose a aceptar su oferta de comprarle un vestido. «No voy a hacer tu caso de caridad vestido para el espectáculo», le había dicho firmemente. «No se trata de eso», insistió Alejandro. «Esta gente necesita ver que el valor no se mide por abolengo o conexiones. Tienes más inteligencia e integridad que cualquiera en ese salón». Finalmente, Catalina había aceptado asistir, usando el vestido vintage de su abuela que había preservado cuidadosamente durante la migración familiar. La prenda de seda color champán
Había pertenecido a una mujer que había emigrado de España a Venezuela en los años 40 y llevaba consigo las historias de 2 generaciones de mujeres fuertes. En la gala, Catalina enfrentó la condescendencia sutil de la alta sociedad porteña. Las esposas de los empresarios vitivinícolas la estudiaban con curiosidad apenas disimulada, susurrando comentarios sobre la mesera venezolana que había capturado la atención de uno de los solteros más elegibles de Argentina. «Catalina, ¿verdad?», le dijo Magdalena Herrera, esposa de un importante distribuidor. «Alejandro nos ha contado que eres muy inteligente». El tono condescendiente estaba claro, pero Catalina mantuvo la compostura. «Soy profesora de literatura, señora Herrera, o lo era en Venezuela». «Qué interesante. ¿Y ahora trabajas en...?» «Sé en lo que puedo mientras el gobierno argentino decide si mi doctorado vale algo aquí», respondió Catalina con una sonrisa que no llegó a sus ojos. La conversación fue interrumpida por una conmoción cerca de la entrada principal. Alejandro se tensó al ver a su hermano Eduardo caminando decididamente hacia él, completamente fuera de lugar en su traje arrugado entre la elegancia urbana del evento. «Así que aquí es donde te has estado escondiendo», dijo Eduardo, su voz cargada de años de resentimiento. «Jugando con tus vinos importados mientras el legado de nuestra familia se desmorona en Mendoza». Los invitados cercanos se voltearon para observar la confrontación. Alejandro sintió el calor subir a sus mejillas. «Eduardo, este no es el lugar». «¿No es el lugar?», Eduardo alzó la voz. «¿Cuándo va a ser el lugar, Alejandro? Cuando las vides que plantó el abuelo se mueran por completo». La tensión en el salón era palpable. Catalina observaba la escena con una mezcla de fascinación y dolor, reconociendo la herida familiar que había estado supurando durante años. «Elegiste las ganancias sobre la familia», continuó Eduardo señalando con un gesto a los elegantes invitados. «Y ahora estás paseándote con alguna mujer extranjera mientras nuestras vides se mueren por negligencia». El insulto hacia Catalina fue la gota que derramó el vaso. Alejandro dio un paso adelante, los puños cerrados. «No te atrevas a involucrarla en esto. Catalina no tiene nada que ver con nuestros problemas familiares». «¿No?». Eduardo se rió amargamente. «Mírala, Alejandro. Es hermosa, seguramente inteligente, pero ¿realmente crees que entiende lo que significa ser parte de una familia que ha trabajado la tierra durante 3 generaciones? ¿O es solo otra distracción bonita de tus responsabilidades?» El comentario reveló no solo el resentimiento de Eduardo hacia su hermano, sino también los prejuicios clasistas y xenófobos que había estado guardando. Catalina, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Señor Vázquez», dijo con voz tranquila pero firme, «yo entiendo perfectamente lo que significa perder la tierra familiar. Mi bisabuelo tenía una pequeña finca de café en los Andes venezolanos que se transmitió por 4 generaciones hasta que la crisis nos obligó a abandonarlo todo. Así que no me diga que no entiendo el valor de la tradición familiar». Eduardo la miró con sorpresa, claramente no esperando una respuesta tan articulada. «Pero también entiendo», continuó Catalina, «que a veces aferrarse demasiado al pasado puede impedir que una familia crezca hacia el futuro. En Venezuela, mi padre combinó métodos tradicionales de cultivo de café con técnicas modernas sostenibles. Honró el pasado mientras se adaptaba al presente». Sus palabras crearon un silencio incómodo. Los invitados comenzaron a dispersarse discretamente, buscando evitar más drama familiar. Alejandro miró a Catalina con una mezcla de gratitud y asombro por su elegancia bajo presión. Eduardo, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. «Muy poético», dijo con sarcasmo, «pero las palabras bonitas no van a salvar viñedos que han sido descuidados durante años». Fue entonces cuando Catalina tomó una decisión que sorprendió a todos los presentes. Sin decir otra palabra, se dirigió discretamente hacia la salida, recogiendo su pequeño bolso vintage y desapareciendo entre la multitud de invitados. Alejandro no se dio cuenta de su partida hasta varios minutos después, cuando la buscó para presentarle a un contacto en el sector académico. Para entonces, ella ya había desaparecido. Lo que Alejandro no sabía era que Catalina, incapaz de soportar ver cómo su presencia intensificaba el conflicto familiar,
había tomado una decisión impulsiva. En lugar de regresar a casa, se había dirigido a la terminal de ómnibus de Retiro y había comprado un boleto nocturno a Mendoza. Necesitaba ver los viñedos por sí misma, entender la fuente del conflicto entre los hermanos. Pero más que eso, necesitaba tiempo para procesar las palabras de Eduardo y decidir si realmente tenía un lugar en la complicada vida de Alejandro Vázquez. Mientras el ómnibus se dirigía hacia el oeste, a través de la Pampa argentina, Catalina miraba por la ventana las luces que se desvanecían de Buenos Aires, preguntándose si estaba cometiendo otro error impulsivo o finalmente tomando control de su destino. En el hotel, Alejandro buscaba frenéticamente a Catalina entre los invitados que quedaban, sintiendo que había perdido algo precioso sin siquiera darse cuenta de cómo había sucedido. Capítulo 4. Viñedos de Mendoza. El amanecer encontró a Catalina sentada entre las hileras de vides Malbec, después de haber tomado el ómnibus nocturno desde Buenos Aires. La sorpresa de Eduardo al encontrarla allí, contemplando las uvas que comenzaban a cambiar de color con la proximidad de la cosecha, fue evidente en su rostro curtido por el sol. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó Eduardo acercándose con cautela desde el sendero principal. «Vine a entender por qué dos hermanos que obviamente se aman están destruyendo a su familia por orgullo», respondió Catalina directamente, sin levantarse del suelo donde había estado sentada. Eduardo se detuvo a unos metros de distancia, estudiándola con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «¿Vino a espiar nuestros métodos para su novio?» «Vine porque entiendo lo que significa perder las raíces». Catalina se puso de pie y se sacudió la tierra del vestido de gala que aún llevaba puesto. «En Venezuela, mi familia tuvo una pequeña finca cafetera que perteneció a mi bisabuelo. Cuando nos fuimos, tuvimos que abandonar todo: la tierra, las tradiciones, la conexión con nuestros ancestros». Veo esa misma pérdida en los ojos de Alejandro. La honestidad en su voz desarmonizó las defensas de Eduardo. Durante las siguientes horas, él le mostró las instalaciones tradicionales de vinificación, explicándole los métodos artesanales que habían sido amenazados por los enfoques industriales modernos. «Nuestro abuelo era un inmigrante español que construyó este viñedo con sus propias manos», dijo Eduardo mientras caminaban entre los tanques de fermentación de roble. «Estableció técnicas que se han transmitido por generaciones. Alejandro piensa que la tradición nos está frenando, pero sin nuestra historia, ¿qué somos? Solo otra operación comercial produciendo vino para exportación». «Quizás», sugirió Catalina cuidadosamente, «la tradición y el progreso no tienen que ser enemigos». En Venezuela, mi padre combinó el cultivo tradicional de café con técnicas modernas de agricultura sostenible. Honró el pasado mientras se adaptaba al presente. Eduardo la miró con una expresión pensativa que no había mostrado la noche anterior. ¿Su padre logró que funcionara? Durante un tiempo, sí. Hasta que la crisis económica y la falta de insumos hicieron imposible continuar. Pero el modelo funcionó durante casi 10 años. Los compradores internacionales valoraban tanto la calidad tradicional como las certificaciones sostenibles. Cuando Alejandro llegó a Mendoza esa tarde, buscando frenéticamente a Catalina después de descubrir su partida, la encontró trabajando junto a Eduardo en la sala de fermentación, aprendiendo el intrincado proceso de la vinificación tradicional. «¿Viniste a espiar nuestros métodos para tu novio?», le preguntó Eduardo a Catalina, pero su tono carecía de la hostilidad anterior. «Vine a entender por qué dos hermanos que obviamente se aman están destruyendo a su familia por orgullo», respondió Catalina con su característica franqueza. La conversación que siguió fue el primer diálogo honesto que los hermanos habían tenido en años. Alejandro admitió que su éxito en el comercio del vino lo había dejado sintiéndose vacío, desconectado de la pasión que originalmente lo había atraído a la viticultura. «Cuando construí la empresa exportadora, pensé que estaba modernizando el negocio familiar», confesó Alejandro. «Pero la verdad es que huí porque era más fácil que enfrentar las expectativas del abuelo. Cada decisión aquí viene cargada de historia. Cada cambio se siente como una traición». Eduardo reconoció que su resistencia a la modernización era parcialmente miedo de no estar a la altura del legado de su abuelo.
He estado tan concentrado en preservar los métodos del abuelo que he dejado que la infraestructura se deteriore, admitió Eduardo. Los equipos necesitan actualizaciones, los sistemas de riego son obsoletos. Tengo miedo de cambiar algo y arruinar lo que él construyó. Pero el abuelo también fue innovador en su tiempo, observó Alejandro. Él adaptó técnicas españolas al terroir mendocino. No solo preservó tradiciones, las evolucionó. Catalina, que había estado escuchando en silencio, aprovechó una pausa para intervenir. En mi investigación académica sobre literatura colonial, aprendí que las tradiciones más duraderas son las que se adaptan mientras mantienen su esencia. Los textos que solo se preservan sin evolucionar, eventualmente, se vuelven irrelevantes. Durante su reconciliación, descubrieron algo que cambiaría todo. Sus rivales comerciales no solo estaban tratando de sabotear los contratos de exportación de Alejandro. Habían estado comprando discretamente propiedades circundantes durante meses, con la intención de adquirir los viñedos familiares para desarrollo inmobiliario. «Mira estos documentos», dijo Eduardo mostrando papeles que había recibido esa mañana. Bodegas del Plata ha formado una sociedad con una empresa de construcción porteña. Han estado ofreciendo sumas enormes a los pequeños productores de la zona. El descubrimiento los golpeó como un rayo. La empresa que había intentado envenenar a Alejandro no solo quería sus contratos comerciales, querían eliminar completamente a la familia Vázquez del negocio del vino. Por eso intentaron envenenarme, realizó Alejandro. No era solo para sabotear mis negocios. Querían crear un escándalo que arruinara nuestra reputación y nos forzara a vender las tierras. ¿Envenenar? Eduardo lo miró alarmado. ¿De qué estás hablando? Alejandro le contó sobre el incidente en el refugio y cómo Catalina había arriesgado su trabajo para advertirle. Eduardo miró a Catalina con nueva admiración y respeto. «Le debo una disculpa», le dijo a Catalina, «y mucho más que eso». «No me debe nada», respondió ella, «pero sus vides sí necesitan atención urgente. He estado caminando por los viñedos y algunas plantas muestran signos de estrés hídrico. La crisis había unido a los hermanos de una manera que años de conversaciones familiares no habían logrado. Pero también había revelado la magnitud del desafío que enfrentaban. No solo tenían que reparar su relación, sino salvar el patrimonio familiar de un ataque coordinado que había estado desarrollándose durante meses. Mientras el sol se ponía sobre los Andes, los tres se sentaron en el porche de la casa familiar, planeando una respuesta que requeriría tanto la experiencia tradicional de Eduardo como las conexiones internacionales de Alejandro. Por primera vez en años, Catalina sintió que podía contribuir con algo más que trabajo manual. Sus habilidades de investigación académica serían cruciales para documentar la importancia histórica del viñedo y desarrollar una narrativa que pudiera atraer tanto a compradores premium como a defensores del patrimonio cultural. Capítulo 5. Patrimonio y sanación. Los siguientes meses fueron una mezcla agridulce de progreso y lucha. Alejandro y Eduardo trabajaron juntos para desarrollar un nuevo modelo de negocio que combinaba la experiencia en vinificación tradicional de Eduardo con las conexiones de marketing internacional de Alejandro. Catalina, aprovechando sus habilidades de investigación académica, los ayudó a documentar la importancia histórica del viñedo y desarrollar una narrativa de patrimonio cultural que atraía a los mercados de vino premium. El proceso no fue fácil. Los hermanos tuvieron que enfrentar años de resentimiento acumulado mientras luchaban contra las tácticas cada vez más agresivas de Bodegas del Plata. La empresa rival había intensificado su campaña, contratando abogados para encontrar irregularidades en los títulos de propiedad y presionando a distribuidores para que cancelaran contratos con Alejandro. Pero la amenaza externa había forzado una unidad que de otra manera habría tardado años en desarrollarse. Eduardo comenzó a apreciar las habilidades comerciales de Alejandro, mientras que Alejandro redescubrió su pasión por la viticultura tradicional que había abandonado años atrás. Sin embargo, la victoria profesional tuvo costos personales. El estrés de combatir la adquisición forzosa de tierras, combinado con el proceso de reconciliación de los hermanos, se extendió durante 8 meses agotadores. Durante este tiempo, la condición de Elena, la madre de Catalina,
se deterioró significativamente, requiriendo cuidados más intensivos que tensaron los recursos limitados de Catalina. La relación entre Alejandro y Catalina enfrentó su crisis más seria cuando ella lo acusó de tratar de resolver problemas con dinero, en lugar de verdaderamente entender su situación. «¿Crees que tu riqueza puede arreglar todo?», le dijo durante una discusión particularmente difícil en noviembre. «Pero algunas luchas no se pueden comprar. Mi madre ya no recuerda mi nombre, y ninguna cantidad de tu dinero va a devolver sus recuerdos o mi patria». La pelea casi terminó su relación. Catalina se mudó de vuelta a San Telmo y tomó trabajos adicionales para pagar el aumento en los cuidados médicos de su madre. Alejandro, devastado por su partida, se sumergió en reconstruir el negocio del viñedo con Eduardo. Fue Elena quien finalmente los reunió nuevamente. Durante uno de sus momentos lúcidos cada vez más raros, le dijo a Catalina sobre observar a su hija y Alejandro juntos, viendo un amor que le recordaba su propio matrimonio con el padre de Catalina. «El orgullo es un lujo que nosotros los inmigrantes no siempre podemos permitirnos, mija», dijo Elena suavemente. «A veces aceptar ayuda es otra forma de fortaleza». Mientras tanto, Alejandro había estado trabajando discretamente con Eduardo para crear un puesto en el viñedo que utilizaría el trasfondo educativo de Catalina, desarrollar tours culturales e históricos que celebraran tanto la experiencia de inmigración española como las contribuciones latinoamericanas contemporáneas a la cultura del vino argentino. «No es caridad», le explicó cuando finalmente se reunieron en diciembre. «Es reconocer que necesitamos a alguien con tu experiencia para contar nuestra historia de manera auténtica. Los compradores internacionales quieren narrativas genuinas, no solo buen vino». El proceso de certificación de credenciales de Catalina finalmente había avanzado después de que Eduardo contactara a un diputado provincial que había estudiado los beneficios económicos de integrar profesionales venezolanos calificados. Aunque todavía no podía enseñar oficialmente en universidades argentinas, podía trabajar como consultora cultural y desarrollar programas educativos. La historia concluye no con una resolución de cuento de hadas, sino con compromisos realistas y crecimiento. Catalina acepta el puesto en el viñedo, que le permite sostener a su madre mientras utiliza sus habilidades profesionales. Ella y Alejandro mantienen su relación mientras navegan los desafíos continuos de las diferencias de clase y las expectativas culturales. La condición de Elena continúa deteriorándose, pero recibe mejor atención, y Catalina encuentra paz sabiendo que ha honrado tanto su independencia como su amor. El viñedo prospera a través de los esfuerzos combinados de los hermanos, creando un modelo de negocio sostenible que respeta la tradición mientras abraza la innovación. Durante la temporada de cosecha de marzo, Catalina dirigía un grupo de turistas del vino a través del viñedo mientras Alejandro y Eduardo coordinaban el proceso tradicional de selección de uvas. Era una imagen de felicidad imperfecta pero genuina, arraigada en la comprensión de que el amor como el vino requiere paciencia, cuidado y la voluntad de honrar tanto la tradición como el cambio. ¿Sabes qué he aprendido?, le dijo Catalina a Alejandro una tarde mientras observaban a Eduardo enseñar técnicas de poda a trabajadores temporales venezolanos que habían contratado para la cosecha. Que las mejores historias no son sobre encontrar el lugar perfecto, sino sobre crear un hogar donde quiera que estés. Alejandro la abrazó, inhalando el aroma familiar de su perfume mezclado con el aire fresco de las montañas. ¿Y nosotros? ¿Hemos creado un hogar? Catalina sonrió, viendo a Eduardo explicar pacientemente las tradiciones familiares a trabajadores que, como ella, habían dejado sus propias tradiciones atrás. Estamos en el proceso, y creo que eso es suficiente por ahora. El vino de esa cosecha llevaría una etiqueta especial: Puentes, una celebración de las conexiones entre tradiciones españolas, innovación argentina y resiliencia venezolana. Era un símbolo de cómo diferentes mundos podían intersectarse y enriquecerse mutuamente sin borrar sus identidades distintas. Capítulo 6. Temporada de cosecha. La primavera de 2023 trajo consigo la temporada de cosecha más importante en la historia reciente del viñedo Vázquez.
Catalina había estado trabajando en el desarrollo de los tours culturales durante 6 meses, y su programa Raíces y Rutas había comenzado a atraer la atención de compradores internacionales interesados en las historias auténticas detrás de los vinos argentinos. Hoy vamos a caminar por más de 150 años de historia, le decía a un grupo de visitantes de Santiago de Chile. Este viñedo fue establecido por Joaquín Vázquez, un inmigrante español que llegó a Mendoza en 1870 huyendo de la crisis económica de Andalucía. Como muchos inmigrantes de su época, trajo consigo no solo esperanza, sino conocimiento ancestral sobre el cultivo de la vid. Eduardo observaba desde la distancia, impresionado por cómo Catalina había logrado tejer la historia familiar con el contexto más amplio de la inmigración en Argentina. Sus propias experiencias como venezolana desplazada le daban una autenticidad que ningún guía turístico tradicional podría igualar. El negocio había evolucionado exitosamente, pero no sin desafíos continuos. La batalla legal contra Bodegas del Plata había terminado favorablemente en febrero, cuando las autoridades provinciales rechazaron el proyecto de desarrollo urbano por violaciones ambientales. Sin embargo, la empresa había logrado comprar 3 viñedos vecinos, cambiando para siempre el paisaje que los Vázquez habían conocido durante generaciones. No pudimos salvar todo, le había dicho Eduardo a Alejandro después del fallo judicial, pero salvamos lo que importa. La relación entre Catalina y Alejandro había encontrado un ritmo sostenible, aunque no exento de tensiones. Las diferencias de clase y trasfondo cultural requerían negociación constante. Catalina mantenía su independencia económica a través de su trabajo en el viñedo y las tutorías privadas de español que había comenzado a dar a expatriados estadounidenses en Mendoza. Alejandro había aprendido a respetar su necesidad de autonomía sin interpretar su independencia como rechazo. «Es extraño», le confesó Catalina una tarde mientras preparaban material para el nuevo sitio web del viñedo. «Durante años soñé con recuperar mi carrera académica exactamente como era en Venezuela. Pero este trabajo me está dando algo que nunca tuve allá: la oportunidad de hacer que la historia cobre vida para la gente común». La condición de Elena se había estabilizado temporalmente con un nuevo tratamiento que el Seguro de Salud argentino había comenzado a cubrir para residentes permanentes. Algunos días todavía reconocía a Catalina, y en esas ocasiones tocaban juntas melodías venezolanas en el piano vertical que Alejandro había comprado discretamente para la casa donde vivían madre e hija. «No es un Steinway», había dicho cuando lo sorprendió tocando, «pero las teclas funcionan». «Las teclas siempre funcionan, mi amor», había respondido Elena durante uno de sus momentos claros. «Lo que importa son las manos que las tocan y los corazones que escuchan». Eduardo había comenzado una relación con Mariana, una ingeniera agrónoma de Rosario que había llegado al viñedo como consultora para el nuevo sistema de riego por goteo. Su presencia había suavizado algunos de los aspectos más duros de su personalidad y había comenzado a hablar sobre la posibilidad de tener hijos que pudieran continuar las tradiciones familiares. «¿Te imaginas?», le había dicho a Alejandro mientras observaban a Catalina enseñar técnicas básicas de cata a un grupo de universitarios mendocinos. «La próxima generación va a crecer hablando español argentino y venezolano, conociendo tanto sobre Malbec como sobre café». El comentario había hecho que Alejandro reflexionara sobre su propio futuro con Catalina. Aunque no habían hablado formalmente sobre matrimonio, ambos entendían que estaban construyendo algo duradero. Las conversaciones sobre el futuro habían comenzado a incluir planes a 5 años: expandir los tours culturales, posiblemente establecer un programa de intercambio con universidades venezolanas cuando la situación política mejorara, y crear un fondo de becas para estudiantes latinos en enología. La cosecha de marzo había sido particularmente exitosa. Las uvas Malbec habían alcanzado una madurez perfecta, y los primeros catadores habían elogiado la complejidad del vino que prometía esta temporada. Más importante aún, habían comenzado a recibir pedidos de restaurantes en Nueva York y Londres, específicamente por los vinos puentes, atraídos por la narrativa cultural tanto como por la calidad.
¿Sabes qué me gusta más de todo esto?, le dijo Catalina a Alejandro mientras observaban a los trabajadores temporales, una mezcla de argentinos locales y venezolanos recién llegados, trabajar juntos durante la selección manual de uvas. No es solo que estemos preservando tradiciones o creando algo nuevo, es que estamos demostrando que diferentes historias pueden coexistir y fortalecerse mutuamente. Alejandro asintió, viendo a Eduardo explicar técnicas de fermentación a Miguel, un enólogo venezolano que había llegado recientemente y cuyas credenciales finalmente habían sido reconocidas por las autoridades argentinas. Mi abuelo habría estado orgulloso, dijo Alejandro. No porque mantuvimos todo exactamente igual, sino porque encontramos una manera de honrar su legado mientras construíamos algo nuevo. Mientras el sol se ponía sobre los Andes, pintando las montañas en tonos de púrpura y oro que rivalizaban con el color de las uvas maduras, Catalina y Alejandro caminaron entre las hileras de vides. El aire llevaba el aroma dulce de la fermentación temprana y el sonido distante de risas de los trabajadores que celebraban el final de otro día exitoso de cosecha. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Alejandro, de haber dejado la vida académica tradicional, de haberte involucrado con nosotros con todo este lío. Catalina consideró la pregunta seriamente antes de responder. Me arrepiento de las cosas que perdimos, dijo finalmente, de las tradiciones familiares que mi madre ya no puede enseñarme, del país que dejamos atrás, de los años que pasé limpiando mesas cuando podría haber estado enseñando. Pero no me arrepiento de las decisiones que nos trajeron aquí, a este momento. Se detuvieron junto a una hilera de vides particularmente antigua, plantada por el abuelo de Alejandro en los años 50. ¿Y tú?, preguntó Catalina. ¿Te arrepientes de haber vuelto a casa? Alejandro miró hacia la casa familiar, donde Eduardo y Mariana preparaban la cena para toda la cuadrilla de trabajadores, una tradición que habían reinstaurado ese año. Me arrepiento del tiempo perdido, admitió, de los años que desperdicié tratando de demostrar que podía ser exitoso lejos de aquí, pero no me arrepiento del camino que me llevó de vuelta. Sin él, nunca te habría conocido. La temporada de cosecha terminó con una celebración que mezcló tradiciones argentinas y venezolanas. Asado mendocino acompañado de arepas que Catalina había enseñado a hacer a las esposas de los trabajadores locales, música de guitarra criolla alternando con cuatros venezolanos, y vinos nuevos compartidos bajo un cielo estrellado que parecía lo suficientemente amplio como para abarcar todas las historias que se habían entrelazado en este pequeño rincón de Argentina. Epílogo. 2 años después. 2 años habían pasado desde aquella temporada de cosecha que cambió todo. El viñedo Vázquez había encontrado su ritmo como una operación que exitosamente balanceaba tradición e innovación, mientras que las vidas de quienes lo habitaban habían evolucionado hacia una nueva normalidad marcada por pequeñas victorias y pérdidas inevitables. Elena había fallecido pacíficamente en junio de 2024, durante una tarde tranquila, mientras Catalina le leía poemas de Andrés Eloy Blanco. Sus últimas palabras habían sido en español caraqueño. Dale las gracias al piano por la música, mija. El funeral había sido una celebración de su vida que unió a la comunidad venezolana de Mendoza con los vecinos argentinos que habían llegado a quererla durante sus años de residencia. La pérdida había golpeado a Catalina profundamente, pero también la había liberado de una responsabilidad que había llevado durante 5 años. Por primera vez desde su llegada a Argentina, podía tomar decisiones pensando solo en su propio futuro. Es extraño, le había confiado a Alejandro durante las semanas que siguieron al funeral. Durante tanto tiempo, cada decisión giraba alrededor de lo que era mejor para mamá. Ahora tengo que recordar cómo tomar decisiones solo para mí. El programa Raíces y Rutas había crecido más allá de las expectativas más optimistas. Catalina había comenzado a recibir invitaciones para desarrollar programas similares en otros viñedos de Mendoza y había establecido conexiones con universidades estadounidenses interesadas en programas de intercambio que exploraran la intersección entre historia, migración y cultura del vino. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo
Finalmente había reconocido sus credenciales académicas venezolanas en abril de 2024, permitiéndole dar clases como profesora adjunta en un nuevo programa de estudios latinoamericanos. Los martes y jueves enseñaba literatura de la migración contemporánea a estudiantes argentinos que estaban fascinados por las narrativas de desplazamiento que ella conocía no solo académicamente, sino por experiencia vivida. «Es irónico», le había dicho a Alejandro después de su primera semana de clases. «Pasé años tratando de que reconocieran mi título para enseñar literatura clásica. Al final, lo que me abrió las puertas fue mi experiencia como inmigrante». Eduardo y Mariana se habían casado en diciembre de 2023 en una ceremonia pequeña en el viñedo, con Catalina como madrina y Alejandro como padrino. Mariana estaba embarazada de su primer hijo, esperado para septiembre de 2025. La perspectiva de una nueva generación había inspirado conversaciones sobre el futuro del viñedo que iban más allá de la preservación hacia la innovación responsable. La empresa había ganado reconocimiento internacional cuando su vino Puentes Malbec 2023 había recibido una medalla de oro en la competencia mundial de Bruselas. Más significativo aún, había sido seleccionado como uno de los vinos con historia en una exposición del Smithsonian sobre migración global, cementing su lugar como algo más que un producto comercial exitoso. Alejandro había encontrado un equilibrio entre sus operaciones de exportación y su participación directa en la viticultura. 3 días a la semana, trabajaba en Buenos Aires manteniendo relaciones comerciales internacionales. El resto del tiempo lo pasaba en Mendoza, aprendiendo de Eduardo técnicas que había despreciado en su juventud. ¿Sabes cuál es la diferencia?, le había explicado a Catalina mientras trabajaban juntos, podando vides durante el invierno. Antes huía de la tradición porque me sentía atrapado por las expectativas. Ahora la elijo porque entiendo su valor. La relación entre Catalina y Alejandro había deepened into algo sólido y mature. Se habían comprometido en noviembre de 2024, durante una cena tranquila en casa, después de un día particularmente exitoso, guiando un tour para periodistas gastronómicos de Europa. No había habido grandes gestos románticos, solo el reconocimiento mutuo de que habían construido algo duradero juntos. «No quiero una boda grande», había dicho Catalina cuando comenzaron a hacer planes. «Pero sí quiero que sea una celebración de todo lo que hemos construido aquí». La boda estaba planeada para mayo de 2025, durante la época de cosecha tardía, con una ceremonia civil simple, seguida de una fiesta que incorporaría tradiciones tanto argentinas como venezolanas. La lista de invitados incluía trabajadores del viñedo, profesores universitarios, inmigrantes venezolanos que habían conocido a través de los años y los pocos familiares que podían viajar desde Venezuela. En febrero de 2025, Catalina había comenzado a trabajar en un libro sobre su experiencia como inmigrante profesional en Argentina, un proyecto que había surgido de sus clases universitarias. La editorial de la Universidad Nacional de Cuyo había expresado interés en publicarlo como parte de una nueva serie sobre narrativas migratorias contemporáneas. «No es autobiografía exactamente», le había explicado a Alejandro mientras organizaba sus notas. «Es más bien un análisis de cómo las historias personales se conectan con movimientos históricos más amplios. Mi historia, la de mamá, la de todos los venezolanos que conocemos aquí». Una tarde de marzo, mientras Catalina dirigía un tour para un grupo de estudiantes de enología de California, Alejandro observaba desde la terraza de la casa familiar. Los estudiantes hacían preguntas en inglés que ella respondía fluidamente, alternando entre anécdotas históricas y explicaciones técnicas sobre viticultura. Eduardo se acercó con 2 copas de vino nuevo, todavía turbio pero prometedor. «¿Te imaginas lo que habría pensado el abuelo de todo esto?», preguntó Eduardo, señalando hacia Catalina que explicaba técnicas de fermentación en 3 idiomas. «Creo que se habría sentido orgulloso», respondió Alejandro. «No porque mantuvimos todo exactamente como él lo dejó, sino porque encontramos una manera de honrar lo que construyó mientras creábamos algo nuevo». «¿Y ustedes? ¿Están listos para el siguiente capítulo?». Alejandro sonrió,
viendo a Catalina reírse de algo que había dicho uno de los estudiantes. Durante los últimos meses, habían comenzado a hablar sobre la posibilidad de tener hijos, conversaciones que mezclaban esperanza con la comprensión realista de los desafíos que enfrentarían criando una familia bicultural en un mundo que aún estaba aprendiendo a aceptar la diversidad. «Estamos listos para intentarlo», dijo finalmente, «sea lo que sea que venga después». El tour terminó con una degustación en la bodega, donde Catalina explicaba la filosofía detrás de la línea Puentes. Vinos que celebraban la intersección de tradiciones sin perder la identidad de ninguna. Cada botella cuenta la historia de diferentes mundos que se encontraron aquí, en esta tierra, le decía a los estudiantes. Técnicas españolas adaptadas al terroir mendocino, innovaciones argentinas y ahora perspectivas de todos los latinoamericanos que han hecho de Argentina su hogar. Mientras los estudiantes se despedían, prometiendo incluir el viñedo en sus futuras recomendaciones profesionales, Catalina se reunió con Alejandro en la terraza. El sol se ponía detrás de los Andes, pintando el cielo en tonos que cambiaban con cada minuto que pasaba. «¿Buen día?», preguntó Alejandro pasándole un brazo por los hombros. «Muy bueno», respondió Catalina apoyándose contra él. «Una de las estudiantes me preguntó si alguna vez me arrepiento de haber dejado la academia tradicional. Le dije que no, porque esto también es educación, solo que en lugar de enseñar sobre historia, estamos ayudando a crearla». El viñedo se extendía ante ellos, las hileras de vides organizadas en patrones que hablaban de generaciones de cuidado y planificación. En la distancia, Eduardo y Mariana caminaban entre las plantas, preparándose para otra temporada de crecimiento. Todo era imperfecto pero real, una mezcla de tradición y cambio, pérdida y redescubrimiento, amor que requería trabajo constante y fe en el futuro. «¿Sabes qué me gusta más de todo esto?», dijo Catalina, repitiendo palabras que había dicho años atrás. «No es que hayamos encontrado el lugar perfecto, es que hemos aprendido a crear hogar donde quiera que estemos». Alejandro la besó suavemente, inhalando el aroma familiar de su perfume, mezclado con el aire fresco de las montañas y la promesa de otra cosecha por venir. La historia de Catalina y Alejandro había comenzado con una advertencia susurrada en un bar elegante, pero había evolucionado hacia algo mucho más profundo, una demostración de que el amor auténtico, como el vino de calidad, requiere tiempo, paciencia y la voluntad de honrar tanto las raíces como el crecimiento. En la bodega, las barricas de roble guardaban vinos que llevarían las historias de esta temporada hacia el futuro, mientras que en la casa familiar, los planes para la boda y los sueños para los años venideros se entretejían con el ritmo eterno de las estaciones y la esperanza inquebrantable de que diferentes mundos pueden no solo coexistir, sino fortalecerse mutuamente en el proceso.